10 razones para bautizar los niños según la Biblia. Primera, porque los niños reciben la fe de sus padres. Veamos. En San Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice, y les dijo, id por el mundo entero, predicad el evangelio a toda la creación. Quien creyere y fuere bautizado será salvo, mas quien no creyere será condenado. Con esta cita, los protestantes aseguran que las personas deben bautizarse adultas porque deben profesar la fe o que creen en Jesús. Sin embargo, vamos a ver que eso no es así. Más adelante, en el segundo punto, lo vamos a explicar, pero de hecho eso es como si dijéramos que hay que preguntarle al niño si quiere nacer, si quiere el nombre que se le puso, si quiere comer, si se quiere vacunar. Vamos a ver. Segundo, Jesús mandó a bautizar a toda criatura sin exceptuar a los niños. En San Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús dijo, vayan, hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas y enseñándoles. O sea, primero bautizar y luego enseñar en segundo lugar. Pareciera una contradicción entre San Marcos y San Mateo, pero no es así. Lo que sucede es que San Marcos fue escrito para los paganos, es decir, para los que no conocían nada de Cristo. Por eso eran personas a las que primero debía enseñárseles y luego bautizarlos, es decir, personas que necesitaban una conversión. Mientras que San Mateo, el público al que él le escribía no era un público pagano, sino que eran ya judíos convertidos, o sea, el mensaje era para los cristianos, judíos que ya habían sido bautizados. Por eso los dos apóstoles escriben de forma diferente, ya que manejaban un público distinto. La Iglesia Católica aplica las dos. Cuando una persona adulta llega a la Iglesia queriendo convertirse al catolicismo, la Iglesia le exige que después de los 7 años debe hacer una catequesis para poder ser bautizado. Y aplica San Mateo para quienes profesan la fe cristiana, inclusive para sus hijos a quienes los padres les transmiten su fe. 3. Para el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. Partimos de que los niños o todos nacemos con el pecado original. Veamos. El rey David lo dijo en el Salmo 50, donde dice en el versículo 7, pecador me concibió mi madre. Y en Romanos capítulo 5, versículo 19, también se alude al pecado original, indica que por el pecado de un hombre fueron constituidos pecadores, todos, incluidos los niños. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, dice que Pedro dijo que se bautizaran para el perdón de los pecados, pero también para recibir el Espíritu Santo. O sea que si una persona cree que sus hijos no deben recibir el bautismo porque no necesitan el perdón de los pecados, pues entonces deben hacerlo para que su hijo pueda recibir el Espíritu Santo. Veamos. Voy a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Respondióles Pedro, arrepentíos, dijo, y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, cuantos llamare el Señor Dios nuestro. Fijémonos que dice que la promesa del Espíritu Santo es para todos y también para sus hijos. No dice de qué edad, simplemente dice todos. Esto denota que los niños también hacen parte de esa promesa. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, que tenía 12 años, Jesús tuvo en cuenta la fe del padre y no de la niña que estaba muerta. 4. Jesús reprendió a sus discípulos que no dejaban que los niños se acercaran a él. Mateo capítulo 19, versículo 13 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase por ellos. Pero los discípulos los reprendieron. Mas Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí
y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y les impuso las manos y después partió de allí. Cuando dice que dejen a los niños acercarse a él, precisamente lo que quiso Jesús fue que no le impidieran el bautismo, es decir, que no le impidieran hacer los hijos de Dios. Jesús les impuso las manos y oró por ellos, aunque los niños no sabían ni entendían para qué él lo hacía. Entonces no es necesario entender y saber para recibir el bautismo. Quinto, para hacerse uno con Cristo e incorporarnos al cuerpo místico de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, mas tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, forman un mismo cuerpo, así también Cristo. Pues todos nosotros fuimos bautizados en un mismo espíritu, para ser un solo cuerpo, ya judíos, ya griegos, ya esclavos, ya libres. Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Vemos aquí que el bautismo es necesario entonces para incorporarnos al cuerpo de Cristo y ser uno con él, para revestirnos de Cristo y poder ser cristianos. El que no se bautiza no es cristiano. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis vestidos de Cristo. Y en Mateo capítulo 22, versículo 8 dice: Entonces dijo a sus siervos: las bodas están preparadas, mas los convidados no eran dignos. Id pues a las encrucijadas de los caminos y a todos cuanto halléis, invitadlos a las bodas. Salieron aquellos siervos a los caminos y reunieron a todos cuantos hallaron, malos y buenos, y la sala de las bodas quedó llena de convidados. Mas cuando el rey entró para ver a los comensales, notó a un hombre que no estaba vestido con el traje de la boda. Díjole: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin tener el traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos: atadlo de pies y manos y arrojadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Los invitados a la boda no fueron, entonces invitaron a malos y buenos. Pablo nos dice que el bautismo nos reviste con el traje de bodas para estar en la boda. No les dio oportunidad de revestimiento, pero ya estaban listos para morir. Veamos que ya estaban listos para morir. Solo que uno no se había revestido de Cristo porque no quiso hacerlo. No tenía excusa. El rey lo envió al fuego eterno. Esto nos lleva a afirmar que todos, incluyendo los niños, necesitan revestirse de Cristo para estar listos para morir, pues nadie sabe a qué edad una persona va a morir. Por ello, debe estar listo desde el momento que nace o, bueno, lo más pronto posible. Y en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2 nos dice: y todos en orden a Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Fijémonos que dice todos, no solo los adultos. El bautismo es para la salvación de las almas. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20. Que una vez fueron rebeldes cuando los esperaba la longanimidad de Dios en los días de Noé, mientras se construía el arca, en la cual algunos pocos, a saber, 8 personas, fueron salvados a través del agua, cuyo anticipo, el bautismo, que consiste no en la eliminación de la inmundicia de la carne, sino en la demanda a Dios de una buena conciencia, os salva ahora también a vosotros por la resurrección de Cristo. Este pasaje es sobre unas personas que se bautizaron y dice que ese bautismo los salva. Así que el bautismo también es para la salvación. Porque Jesús se bautizó para que se cumpliera toda justicia.
Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan quería impedírselo y le decía: yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió y dijo: deja ahora, porque así conviene que nosotros cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Entonces Juan pensó que el bautismo solo era para el perdón de los pecados. Y Jesús le obliga a que lo bautice para demostrar que no es solo para eso. Miremos lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 29. Porque todo el pueblo que lo escuchó, habla de Juan, y aún los publicanos reconocieron la justicia de Dios recibiendo el bautismo de él. Pero los fariseos y los doctores de la ley frustraron los designios de Dios para con ellos, al no dejarse bautizar por Juan. Vemos claramente que los que no aceptaron el bautismo frustraron el plan de Dios, y para saber cuál era el plan de Dios nos vamos a remitir a el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 16, que dice: bautizado Jesús salió al punto del agua, y he aquí que se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios en figura de paloma que descendía y venía sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Esto quiere decir que quien no se bautiza y no bautiza a sus hijos está negándole ser hijo de Dios. Le está impidiendo que se le abra a esa persona los cielos y que descienda sobre él el Espíritu Santo. Sin bautismo, un niño es criatura de Dios, pero no hijo de Dios. Al respecto, recordemos lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 1, cuando Nicodemo, que era un fariseo, fue a Jesús en la noche y le pedía que le diera luz, y Jesús le dijo que debía volver a nacer, pero Nicodemo pensó que era nacer del vientre de la madre, es decir, el nacimiento de carne, pero Jesús le explicó que debía nacer del agua, es decir, del bautismo o mediante el bautismo, que debía nacer del Espíritu. Y el único requisito para nacer del Espíritu es haber nacido de la carne, es decir, desde el mismo momento en que nace, la persona ya puede recibir el Espíritu Santo mediante el bautismo. Y no importa si no sabe lo que está pasando, no sabe de dónde viene o para dónde va, como los niños, porque el Espíritu Santo sopla donde Él quiere. 9. Porque el bautismo es el sello del pacto de la nueva alianza. En Colosenses capítulo 2, versículo 11, San Pablo dice: en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha por mano de hombre, mediante el despojo del cuerpo de la carne, sino con la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, donde asimismo fuisteis resucitados con él por la fe en el poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Es decir, que mediante la circuncisión, pero no de la carne, sino la nueva, que es la de Cristo, que es el bautismo, que es una circuncisión del alma, y ella nos une con su muerte y con su resurrección. Y en el Antiguo Testamento no valía nada la mujer, por eso no estaba incluida en ese sello de la nueva alianza, que era la circuncisión. En la nueva alianza, recordemos lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 27, ya no hay diferencia entre unos y otros, así que la nueva circuncisión es el nuevo sello del pacto de la nueva alianza, que es el bautismo, y ya ahí sí está incluida la mujer, porque ya no hay diferencia entre unos y otros, de acuerdo a Gálatas 3, 27. Entonces, otra razón para el bautismo en los niños o desde que la persona nace es para aceptar la nueva alianza con el Señor, es decir, integrarse al pueblo de Dios. Por eso, después de Pentecostés, todos se bautizaron y hacían parte del pueblo de Dios. Ahora, en Génesis capítulo 17, versículo 10, muestra que el sello de la antigua alianza, que fue entre Dios y Abraham y su descendencia, era la circuncisión y debía hacerse a los 8 días de haber nacido. Veamos.
Génesis capítulo 17, versículo 10. Este es mi pacto que habéis de guardar entre mí y vosotros y tu posteridad después de ti. Todo varón entre vosotros ha de ser circuncidado. Os circundaréis la carne de vuestro prepucio, y esto será en señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón en el transcurso de vuestras generaciones, tanto el nacido de tu casa como el comprado con dinero a cualquier extraño, aunque no sea de su raza. Por tanto, el bautismo es el sello de la nueva alianza, es decir, que es la nueva circuncisión que debería hacerse igual a los 8 días, como lo hizo Abraham con Isaac, y Jesús igual recibió el bautismo del Antiguo Testamento, es decir, la circuncisión a los 8 días, como lo indica el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 21, donde dice, habiéndose cumplido los 8 días para su circuncisión, le pusieron por nombre Jesús, el mismo que le fue dado por el ángel antes que fuese concebido en el seno, para cumplir lo que Jesús mandó y como Jesús lo mandó. En Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, respondióles Pedro, arrepentíos, dijo, y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro los mandó a bautizar en el nombre de Jesús y no con el nombre, o sea, los mandó a bautizar de parte de. Algunos no católicos interpretan erróneamente y dicen que para bautizar deben pronunciar el nombre de Jesús. Eso es una interpretación torcida de las Escrituras. Para demostrarlo, por ejemplo, en Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesús mandó a los apóstoles a expulsar demonios en el nombre de él, o sea, de parte de él, igual que en el bautismo. Incluso en Hechos capítulo 19, versículo 13, dice que habían unas personas que utilizaron el nombre de Jesús para expulsar demonios, igual que hacen algunos no católicos respecto del bautismo. Y el demonio les contestó que los desconocían porque no tenían autoridad para salir. Veamos. Tentaron también algunos judíos exorcistas ambulantes de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían los espíritus malignos, diciendo, conjúroos por aquel Jesús a quien predica Pablo. Eran los que esto hacían 7 hijos de un cierto Etseba, judío de linaje pontifical. Pero el espíritu malo les respondió y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y precipitándose sobre ellos el hombre en quien estaba el espíritu maligno y enseñoreándose de ambos prevalecía contra ellos, de modo que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Por eso cuando dice en el nombre de Jesús significa de parte de Jesús o con la autoridad que Jesús les dio, así como hacen los sacerdotes de la Iglesia Católica. Pero la fórmula del bautismo, es decir, lo que se debe decir en el momento de bautizar, es lo que es como Jesús lo enseñó en San Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice, id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En conclusión, dada la importancia del bautismo, es necesario que toda persona se bautice cuanto antes para poder ser sujeto de todos esos beneficios espirituales. Gracias.